Fisiología muscular. Músculo esquelético. Seguramente ya habrás visto algún documental donde se puede apreciar la lucha de un animal por escapar de su depredador, lucha en la que ambos se juegan la vida. Uno porque al ser alcanzado por el depredador significaría la muerte, y el otro porque si no captura a su presa puede enfrentarse a la inanición. O quizá te has maravillado al observar el fugaz aleteo de un colibrí, o su vuelo estático o de reversa. Pues esos eventos y algunos otros tienen algo en común. Todos ellos son posibles gracias a la existencia de una asombrosa máquina, el músculo. Una máquina, la Carnis Machina, con las palabras del anatomista renacentista Andrés Vesalio, capaz de convertir la energía liberada en una reacción química en trabajo mecánico, algo que no tiene paralelo entre las máquinas de fabricación humana. Una máquina de elevado rendimiento en la que, además, todos sus componentes deben operar con una precisa coordinación. Si no fuera así, ni un pianista podría interpretar una polonesa de Chopin, ni un insecto podría aletear como algunos hacen más de 400 veces por segundo. Sir Cyril Hazelwood, Premio Nobel de Química en 1956, comentaba que, con la sola excepción de lo espiritual, todos los procesos vitales tienen una base material y son, en parte, biología molecular. Y Brenner observaba en 1974 que las áreas más nuevas de la biología molecular eran justamente las antiguas áreas de la biología clásica. Este es el caso del estudio de la contracción muscular, un estudio que históricamente se inició a nivel anatómico, pero que, a mediados del siglo XX, comenzó a abordarse desde el punto de vista molecular. Hoy en día, no se concibe un estudio profundo de cualquier problema biológico si no se llega a nivel molecular. Al tratar de dar una explicación de este problema en términos de la estructura y función de las moléculas que intervienen en el proceso. Y esa explicación no se limita a las reacciones que experimentan las moléculas pequeñas, como se hacía en la época inicial de la bioquímica, sino que se extiende a las moléculas, especialmente ácidos nucleicos y proteínas. Este es el enfoque propio de la biología molecular que, en el presente, se centrará el estudio de la contracción muscular. Anatomía del músculo. Aunque como se acaba de apuntar, la comprensión profunda de un fenómeno biológico existe llegar al nivel molecular, no pueden despreciarse los otros niveles. Es más, el enfoque propio de la biología molecular es comprensivo de los demás niveles: anatómico, histológico, citológico, fisiológico, etc. Este es el motivo por el que para comprender las bases moleculares de la contracción muscular, hayamos de comenzar recordando algunos aspectos elementales de la anatomía y del funcionamiento del músculo, tanto desde un punto de vista macroscópico como microscópico. El músculo de los vertebrados se clasifica en estriado y liso, atendiendo a las peculiares estrías transversales que se observan a nivel microscópico. En el primero de ellos, el músculo liso es el responsable de los característicos movimientos peristálticos de los intestinos y se encuentra también en la vejiga urinaria, en los vasos sanguíneos, en los bronquios, en el útero, etc. A su vez, entre los músculos estriados se pueden distinguir el músculo cardíaco y los músculos esqueléticos, los últimos denominados también músculos voluntarios. Son los responsables de los movimientos de los diversos muscular por el que se produce la contracción, es similar en todos los músculos. Como quiera que el descubrimiento de los mecanismos moleculares implicados en la contracción muscular, las fibras de colágeno tienen una estructura característica, exclusiva de esta proteína, que consiste en una triple hélice muy extendida longitudinalmente. Esta estructura proporciona una extraordinaria resistencia a la tracción. La organización anatómica de los principales músculos del brazo humano, el bíceps y el tríceps. Se puede observar en ella el anclaje de ambos músculos a los huesos, el húmero al omóplato y a los huesos del antebrazo, el cúbito y el radio. Se puede ver claramente que si el bíceps se contrae, acortando su longitud, el antebrazo se flexiona hacia el brazo. Por el contrario, si se contrae el tríceps, el antebrazo se extiende hasta alinearse con el brazo.
Por este motivo, se dice que el tríceps es un músculo extensor y el bíceps es flexor. Hay que destacar que los músculos realizan trabajo mecánico en su contracción, porque, como ya observó Leonardo da Vinci en su compendio Il Ufficio del Muscolo e di Tiare o non di Spinere, al fin y al cabo, el sistema de músculos y huesos se comporta como las clásicas palancas que estudia la mecánica elemental. Por ejemplo, el bíceps funciona con una palanca de tercer género en la que la potencia se aplica sobre el radio, entre el fulcro, o sea, la articulación del codo, y la resistencia, el peso del brazo y de los objetos que se sujeten con la mano. Por el contrario, en el tríceps, el fulcro se encuentra entre el punto de aplicación de la potencia, o sea, el extremo del cúbito, y la resistencia. Es, por tanto, una palanca de primer género. Como ejemplo de palanca de segundo género, se pueden mencionar los músculos gemelos situados en la parte posterior de las piernas. Cuando una persona pone de puntillas, su contracción transmite fuerza al talón. ¿Dónde se ancla el tendón de Aquiles? El fulcro se sitúa en el punto donde se apoya el pie en el suelo y la resistencia es el peso del cuerpo, aplicado a través de la tibia y el peroné. Entre el fulcro y la potencia, el anclaje de los músculos a los huesos a través de los tendones está próximo a las articulaciones. Este detalle se aprecia claramente en el caso del bíceps y el tríceps, pero esto no es una norma general. Si se recuerdan las leyes de las palancas, se echará de ver cómo esto requiere que los músculos ejerzan más fuerza que si ésta aplicara a mayor distancia del fulcro. Por otra parte, esa circunstancia anatómica permite que el ángulo formado por el antebrazo y el brazo cambie cerca de 180 grados con un acortamiento relativamente pequeño de los músculos. Estas características del sistema muscular descritas para el caso concreto del brazo-antebrazo se conservan en todos los músculos esqueléticos de los vertebrados y también es el caso de los invertebrados, aunque en estos los músculos se anclan al exoesqueleto de quitina. Desde un punto de vista histológico, los músculos esqueléticos están formados por fibras agrupadas en haces y compuestas a su vez por miofibrillas. Todas estas estructuras recorren longitudinalmente el músculo completo. Alrededor del 40% de la masa corporal es el músculo esquelético. Todos los músculos están compuestos por numerosas fibras de entre 10 a 80 micrómetros de diámetro y tejido conectivo en diversas proporciones. El músculo estriado, en su conjunto, está rodeado por tejido conjuntivo que recibe el nombre de epimicio. También se puede identificar el tejido conjuntivo llamado perimicio, separando el músculo en haces. Además existe tejido conjuntivo muy fino que se extiende desde el perimicio y que rodea a cada fibra muscular, llamada endomicio generalmente. En su porción media, cada fibra muscular está inervada por una terminal nerviosa y contiene varios núcleos. Sarcolema. Es la membrana celular de la fibra muscular. Está hecha de una membrana plasmática y una cubierta externa de polisacáridos con numerosas y delgadas fibrillas de colágeno. En el extremo de la fibra muscular, el sarcolema se fusiona con la fibra tendinosa que a su vez se agrupa con otras fibras tendinosas que en conjunto forman el tendón muscular que se inserta a los huesos. A partir del sarcolema se forma el sistema de túbulos transversos, túbulos T, que se ramifican y segregan de manera transversa respecto a las miofibrillas, atravesando de un lado a otro la fibrilla muscular comunicando las miofibrillas con el espacio extracelular. Sarcoplasma. Las microfibrillas están dispuestas una al lado de la otra. Los espacios entre ellas se rellenan con fluido conocido como sarcoplasma, que contiene grandes cantidades de potasio, magnesio, fosfato, enzimas y mitocondrias. Retículo sarcoplasmático. Es una estructura que rodea a las microfibrillas y posee dos porciones, las cisternas terminales y los conductos longitudinales. El retículo posee vesículas cargadas con una gran cantidad de iones de calcio que son liberados cuando el potencial de acción transmitido por los túbulos T causa flujo de corriente en su interior. Las fibras musculares son células únicas polinucleadas.
Pueden poseer varios centenares de núcleos situados junto a la membrana plasmática. Su diámetro varía entre 10 y 1000 micrómetros. Miofibrillas, filamentos de miosina y actina. Cada fibra muscular contiene alrededor de 1500 gruesos filamentos de miosina y 3000 delgados filamentos de actina. Ambas moléculas proteicas son responsables de la contracción. La miosina y actina se interdigitan parcialmente, lo que da lugar a que las miofibrillas tengan bandas claras y oscuras alternas. Las bandas claras contienen solo filamentos de actina y son llamadas bandas I, aludiendo al término isotrópica. Por el contrario, las bandas oscuras contienen filamentos de miosina y las terminaciones de los filamentos de actina que se sobreponen a ellos. Estas son las llamadas bandas A, ya que son anisotrópicas a la luz polarizada. Al inicio, se creyó que las bandas I reflejaban la luz polarizada uniformemente al tener un índice de refracción también uniforme. Por otro lado, la banda A tiene índices de refracción diversos para diferentes planos de polarización de la luz. En consecuencia, se dice que la banda A es birrefringente. Ahora se sabe que la banda I también lo es, aunque en mucho menor proporción. Cada filamento de miosina tiene pequeñas proyecciones que sirven como puentes. Al interactuar con la actina, promueven la contracción. Las terminaciones de los filamentos de actina están insertadas a una estructura conocida como disco Z, desde donde los filamentos se extienden en ambas direcciones para interdigitar con los filamentos de miosina. El disco Z, también hecho de proteínas filamentosas, atraviesa las miofibrillas, haciendo una inserción múltiple a través de toda la fibra muscular. Así, la fibra muscular entera tiene las bandas claras y oscuras que caracterizan al músculo esquelético y cardíaco. Aquella porción de la miofibrilla que se extiende entre los discos sucesivos es llamada sarcómera. Cuando el músculo se contrae, la longitud de la sarcómera es de 2 micrómetros. A esta longitud, los filamentos de actina se sobreponen completamente sobre los de miosina y las puntas de actina comienzan a sobreponerse entre sí. Es en este momento cuando se genera la mayor fuerza de contracción. En la banda A se puede identificar una zona central ligeramente más clara que sus propios extremos. Esta porción contiene exclusivamente filamentos de miosina y es conocida como banda H. Al centro de la banda H se ubica el sitio de anclaje para los filamentos gruesos. Tiene una función semejante a la de los discos Z para los filamentos finos y se conoce como línea M. Esta línea representa el centro de la sarcómera. El examen microscópico de las miofibrillas revela detalles interesantes de su estructura. Con contraste de fase se pueden observar al microscopio una sucesión de zonas oscuras y claras que tradicionalmente son denominadas como bandas A de anisotrópica y la banda I isotrópica respectivamente. La disposición regular y en fase de estas bandas a lo largo de cada miofibrilla es precisamente el origen de las estrías transversales antes aludidas. En el interior de las bandas A e I se observan sendas líneas oscuras que se denominan respectivamente línea M y línea o disco Z. La estructura de las miofibrillas corresponde a una repetición longitudinal de sarcómeros, los motivos estructurales delimitados por dos discos Z consecutivos, cuya longitud en el músculo relajado es de alrededor de 2.4 micrómetros. La microscopía electrónica proporciona un detalle mucho mayor al permitir un análisis estructural con mayor resolución. Se puede apreciar, por ejemplo, que el sarcómero está recorrido longitudinalmente por una serie de filamentos, los más gruesos con una longitud aproximada de 1.6 micrómetros y un diámetro de 15 nanómetros. Se expanden a todo lo ancho de la banda A y son los que comunican a esta zona su aspecto más denso con los electrones. Los filamentos finos de alrededor de un nanómetro de longitud y un diámetro de 8 nanómetros están unidos a los discos Z y se proyectan hacia la línea M sin llegar a alcanzarla. Queda, por tanto, una zona dentro de la banda A en la que solo existen filamentos gruesos. Esa es precisamente la zona H. La región más clara con
El microscopio de contraste de fase se aprecia dentro de la banda A. Si se observa con más aumentos, la estructura de un sarcómero, se puede apreciar que, salvo en la región central próxima a la línea M, el contorno de los filamentos gruesos no es liso, sino que presenta numerosas protuberancias que en ocasiones entran en contacto con los filamentos finos, para facilitar el examen de las imágenes microscópicas, pero estos por sí solos no son capaces de adquirir esa disposición, ya que una sección transversal de un sarcómero a la altura de la banda I muestra una distribución desordenada de los filamentos finos, mientras que si la sección correspondiente de la zona H, donde hoy no hay filamentos finos, los gruesos siguen mostrando una distribución perfectamente regular. Para completar este breve repaso de la anatomía del músculo esquelético, mostraremos una sección longitudinal de la fibra muscular en la que se aprecian otros detalles de interés. Por ejemplo, se pueden observar cómo a lo largo de la fibra, preferentemente entre miofibrillas colindantes, se acumulan gránulos de glucógeno. Este polisacárido, formado por unidades de glucosa, constituye el principal material de reserva energética almacenada en el músculo y se pone en marcha su degradación al iniciar el ejercicio muscular para proporcionar la energía necesaria para la contracción muscular. Se acaba de apuntar que el glucógeno es un material de reserva cuya degradación suministra la energía necesaria para la contracción muscular, pero en realidad es el ATP la molécula que proporciona inmediatamente la energía. El ATP, al que Stryer denominó acertadamente la moneda energética de las células, interviene de una forma u otra en todas las reacciones endergónicas para hacerlas termodinámicamente posibles. El acoplamiento de la hidrólisis del ATP con los procesos endergónicos permite que la energía liberada en esa reacción se aproveche para realizarlos, que el ATP proporciona la energía requerida para realizar el trabajo mecánico que supone la contracción muscular. Había sido propuesto por Lohmann en 1934, pero hasta 20 años más tarde no fue posible realizar los experimentos, ya que se condujeron por Sayen y Gorgie, finalmente al esclarecimiento del mecanismo por el que tiene que lugar el acoplamiento energético. La pieza clave de esos experimentos fue la puesta a punto de procedimientos experimentales para provocar la contracción en sistemas modelo de fácil observación. Fueron dos los métodos que describieron en 1954 por dos investigadores británicos del mismo nombre, pero no relacionados, que trabajaron independientemente. Sir Andrew Huxley y su equipo consiguieron inducir la contracción de músculos de anfibios mediante impulsos eléctricos y observar al microscopio las consecuencias que tenía sobre la estructura de las fibras musculares. Por otro lado, Huxley aisló miofibrillas y comprobó que se producía una contracción que también pudo ver al microscopio sin más que añadir ATP a una suspensión de estructuras. En ambos casos, las observaciones que se publicaron en el mismo número de Nature establecieron una conclusión de la misma importancia. La longitud de los sarcómeros se acorta cuando se produce la contracción. Huxley y Niederkerk en 1954. Y Huxley y Hanson, también en 1954, de modo que la longitud en que se acorta un músculo en su contracción corresponde a la suma del acortamiento de cada uno de los sarcómeros, que, como se ha visto más atrás, están dispuestos longitudinalmente a lo largo de sus fibras. La comparación del microscopio electrónico de un sarcómero en estado de contracción y de relajación es muy ilustrativo. Se puede observar claramente cómo la banda A prácticamente no varía de longitud, mientras que la banda I, la responsable del acortamiento, puesto que la banda A está ocupada por los filamentos gruesos, este acortamiento, que es de unos 800 nanómetros, se debe a la penetración de los filamentos finos en la zona correspondiente a los gruesos. Esta consideración llevó a Huxley a proponer la hipótesis de los filamentos deslizantes para explicar la contracción muscular. Huxley, de 1958 a 1969, donde recoge esquemáticamente esta hipótesis. Según ella, la contracción no implica un cambio de longitud de los filamentos gruesos ni de los filamentos finos, sino una invasión de la zona banda A,
ocupada por los filamentos gruesos por parte de los filamentos finos. Esta invasión supondría el deslizamiento de los filamentos finos entre los gruesos, puesto que los filamentos finos están unidos a los discos Z que delimitan el sarcómero. El resultado de este deslizamiento sería el acortamiento del sarcómero. Se aprecia en rojo una estructura que conecta los filamentos gruesos con los discos Z. En el próximo apartado se dará cuenta de su naturaleza y función. Bases moleculares de la contracción muscular. Hasta ahora no se ha incidido prácticamente nada en los aspectos moleculares que, como se decía al inicio, son necesarios para describir con profundidad un fenómeno biológico. Solamente se ha comentado que es la energía procedente de la hidrólisis del ATP la que hace posible el trabajo de la contracción muscular. En términos de la hipótesis de los filamentos deslizantes, habrá que decir que la energía requerida para que los filamentos finos se introduzcan entre los gruesos, arrastrando de esa manera los discos Z, proviene de la hidrólisis del ATP. Pero, ¿cuál es el mecanismo que permite el acoplamiento de ambos procesos? Es evidente que para responder a nivel molecular a esta pregunta hay que comenzar por conocer los componentes moleculares del sarcómero, concretamente sus proteínas. Complejo troponina, tropomiosina. Los filamentos de actina son complejos, están compuestos por 3 proteínas, actina, tropomiosina y la troponina. La columna del filamento es una doble hélice de actina polimerizada que contiene moléculas de ADP que al aparecer en el sitio activo de los filamentos de actina con los cuales interactúan los filamentos de miosina para generar la contracción, cada filamento de actina mide 1 micrómetro y tiene un sitio activo cada 2.7 micrómetros. Las moléculas de tropomosina están dispuestas en espiral sobre los costados de la hélice de actina. En estado de reposo, la tropomosina se encuentra sobre los sitios activos de la actina, cubriéndolos, de modo que no puede haber interacción con la miosina. Adherida de manera laxa a la tropomosina se encuentra una molécula proteica de troponina. Esta consta de 3 subunidades. La troponina 1, que tiene gran afinidad por la actina, la troponina T, cuya afinidad es mayor por la tropomiosina, y finalmente la troponina C, cuya afinidad es a los iones de calcio. Aparentemente, la troponina tiene el objeto de fijar la tropomosina a la actina y su especial afinidad por el calcio tiene relación con el inicio de la contracción muscular. Titina. La estrecha relación entre la actina y la miosina sería muy difícil de mantener de no ser por la titina. Una abundante proteína filamentosa y una de las más grandes del organismo. Es una proteína muy elástica que permite mantener en su lugar a los filamentos de actina y miosina. De hecho, se cree que la titina sirve como una guía para el sentimiento y crecimiento inicial de esos filamentos. La titina facilita la contracción muscular actuando como un resorte que conecta el disco Z con la línea M. Además, limita el movimiento de la sarcómera bajo tensión. Esta concreción obedece al hecho de que estos biopolímeros son responsables de todas las actividades dinámicas de las células. Por tanto, el siguiente paso en nuestro estudio es la descripción de las proteínas de las miofibrillas, cuyo nombre está recogido junto a algunas de sus propiedades. La miosina, componente fundamental de los filamentos gruesos, es la proteína más abundante del músculo. Cuando se observa con el microscopio electrónico, aparece como una larga varilla con 2 protuberancias globulares en uno de sus extremos. Está formada por 6 cadenas polipedípticas, 2 pesadas y 4 ligeras. Cada una de las pesadas tiene una larga cola con estructura de hélice alfa, que se superenrolla con la región equivalente de la otra y un dominio globular. Las 4 cadenas ligeras interaccionan 2 a 2 con los dominios globulares de las pesadas y el conjunto de estos dominios globulares y las cadenas ligeras es lo que aparece como una cabeza bilobulada. El detalle molecular de estas cabezas se aprecia ya que la miosina autoasocia con facilidad. Al aumentar la concentración de la proteína, se unen unas moléculas a otras a través de sus colas
La miosina autoasociada es el componente fundamental de los filamentos gruesos que tienen una apariencia cilíndrica debido a la disposición de las colas de la miosina del modo de un paquete de espaguetis. La protuberancia que se ha mencionado al descubrirla corresponden a las cabezas de la miosina que se proyectan hacia el exterior siguiendo una disposición helicoidal. Además de la miosina, en los filamentos gruesos se encuentra la titina, la mayor proteína conocida con un peso molecular de 3106. Se trata de una proteína flexible que conecta los filamentos gruesos con los discos Z. La titina adopta una disposición muy alargada. Sus cadenas se asocian para dar fibras que pueden llegar a tener una longitud de 1 micrómetro, dada su geometría con un diámetro transversal de 4 a 5 nanómetros. Wang, 1984. No es fácilmente visible al microscópico electrónico y su presencia pasó inadvertida en las primeras etapas de la investigación de la anatomía microscópica del músculo. La proteína mayoritaria de los filamentos finos de la actina se trata de una proteína globular formada por una única cadena polipedéptica que suele designar como actina G. Tal tendencia a la autoasociación que fue necesaria una ingeniosa estrategia para cristalizarla en su forma no agregada. Esto fue hecho por Cabbage en 1990. Encontramos la estructura terciaria de la actina G, que posee la típica organización de las proteínas globulares con segmentos de hélice alfa y hojas beta. Las moléculas de actina G se agregan longitudinalmente formando largas fibras que suelen denominarse actina F de filamentosa. A su vez, dos de estas fibras se enrollan en forma de doble hélice, como se esquematiza. La actina, agregada de esta manera, constituye el esqueleto de los filamentos finos. Además de la actina, los filamentos finos contienen tropomosina y troponina. La primera de estas proteínas consta de una única cadena fibrosa. Dos moléculas de tropomiosina se disponen a todo lo largo del filamento, en las dos surcos que forman por la yuxtaposición de las dos fibras de actina F. La troponina está formada por tres cadenas pelipeptídicas denominadas C, T e I. El conjunto de las tres cadenas de troponina se disponen regularmente a lo largo de los filamentos finos, interaccionando tanto con la tropomosina como con la actina. Hace más de 70 años que Engelhardt y Lyubimova, en 1939, encontraron que la miosina posee actividad de ATPasa. Este dato da una primera idea, aunque todavía muy imperfecta, del modo en que se usa el ATP para proporcionar la energía necesaria para la contracción muscular. Simplemente parece indicar que la miosina juega un papel fundamental en ese proceso. Por otro lado, la miosina es capaz de interaccionar con la actina F y ya se ha comentado que las protuberancias de los filamentos gruesos que están constituidas por la cabeza de miosina entran en contacto en varios puntos con los filamentos finos. De hecho, esos contactos son una manifestación de la interacción actina-miosina que tiene lugar precisamente a través de la cabeza de esta última. El complejo actina-miosina, denominado ordinariamente actimiosina, no solo conserva la actividad ATPasa de la miosina, sino que cataliza más eficazmente la reacción de hidrólisis. Esto lo dijo Hofer en 1974. En consecuencia, se puede escribir el esquema I, que contempla tanto la posibilidad de la hidrólisis del ATP, que se lleva a cabo por la miosina, como por la actomiosina, a la par que la hidrólisis del ATP se lleve a cabo. Incluye las interacciones reversibles entre la actina y la miosina, que pueden tener lugar en las diversas etapas de la relación enzimática. Las únicas etapas que se postulan como irreversibles en el esquema I son los que implican estrictamente la hidrólisis del ATP, ya que el valor de la energía libre de la relación o reacción en condiciones estándar del delta G es mayor a 7000 calorías mol. Hace virtualmente imposible la reversibilidad de la reacción, salvo cuando está acoplada a otro proceso fuertemente exergónico. En muchos casos, la hidrólisis de ATP va acompañada de cambios conformacionales en la ATPasa y un cambio de orientación de la cabeza de la miosina fue precisamente la causa que se propuso como impulsora del deslizamiento de los filamentos. Si el cambio de orientación ocurre mientras la cabeza de la miosina está interaccionando con los filamentos finos a través de la actina, se puede explicar en primera aproximación en el acoplamiento ante la hidrólisis del ATP, y el
el trabajo mecánico que requiere la contracción muscular. La energía liberada en esta hidrólisis se invertirá inmediatamente en un giro de la cabeza de la miosina que, en el esquema, tendría lugar en el sentido de las agujas del reloj tras la unión al filamento de la actina. Esa es la etapa 3. La cabeza de la miosina se mantendría en esta posición tensa, pero al librarse de los productos de la hidrólisis en la etapa 4, la cabeza se relajaría girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y arrastrando así al filamento delgado. La situación sería comparable a la del avance de una barca como consecuencia de los golpes del remo, si se tiene en cuenta la disposición helicoidal de las cabezas de miosina en el filamento grueso y de cada uno de esos está rodeado por 6 filamentos delgados con simetría hexagonal. Es evidente que los golpes de remo pueden ocurrir simultánea o sucesivamente en una considerable serie de orientaciones alrededor y a lo largo del filamento grueso. Se puede calcular que cada golpe implicaría un desplazamiento de unos 5 nanómetros. Las bases del modelo que se acaba de exponer fueron sentadas inicialmente por Huxley en 1957 y elaboradas a lo largo de la década de 1960 por varios autores. En su forma final, el modelo fue propuesto por Lim y Taylor en 1971 y se discutió en una ya célebre reunión mantenida en Cold Spring Harbor en 1972. Las ideas expuestas se mantienen en la actualidad en sus líneas generales, aunque la mayor precisión alcanza en el conocimiento de las estructuras de la actina y sobre todo de la miosina, junto con el empleo de nuevas técnicas de observación del deslizamiento. Han obligado a precisar varios extremos del modelo. En la actualidad se admite que el desplazamiento de la cabeza de la miosina no tiene lugar al modo del movimiento de un remo rígido, sino que tanto la cabeza como su conexión con el resto del filamento grueso se mueven de forma articulada. Regulación de la contracción muscular. El modelo de los filamentos deslizantes explica de qué manera la energía liberada en la hidrólisis del ATP se emplea en el acortamiento de los sarcómeros y por tanto en la contracción muscular. Pero quedan muchas preguntas por contestar. Por ejemplo, ¿en qué señal bioquímica inicia la hidrólisis del ATP y el concomitante deslizamiento? ¿Por qué mecanismos se regulan los contactos de actina-miosina? ¿Y cómo se produce la relajación? La respuesta a estas interrogantes, junto con otras cuestiones colaterales, constituye el nervio de esta sección. De entrada, es preciso dejar en constancia que la señal intracelular para que se produzca la contracción muscular, es decir, para que comience el deslizamiento de los filamentos, es una elevación de la concentración del calcio en el sarcoplasma. En primer lugar, Weber comentó en 1959 y demostró que el calcio actuaba como activador de la actividad de la ATPasa de la actomiosina. Pero los datos más importantes se obtuvieron por el grupo del profesor Evanshi en Japón. Este investigador encontró que tanto el uso de quelantes de carbono, de calcio, como la presencia de vesículas derivadas del retículo sarcoplásmico producían una relajación de fibras musculares. Evanshi en 1960 a 1961. La utilización de sistemas in vitro resultó decisiva una vez más, mientras que la actimiosina reconstituida a partir de actina y miosina purificadas era insensible en presencia de ATP a la acción relajante de los quelantes de calcio. La relajación sí era observable al añadir el sistema tropomiosina nativa, pero no tropomiosina purificada. Esto lo hizo en 1963. Así pues, algún componente asociado a la tropomosina era decisivo para la regulación de la contracción muscular por calcio. Ese componente fue identificado en 1965 y denominado troponina. También fue el señor Evanshi en 1966. La troponina es una proteína globular capaz de ligar el calcio y de interactuar con la factina. Los resultados posteriores expusieron de manifiesto que, como se ha adelantado, la
troponina está formada por 3 cadenas y es la troponina C la que se encarga de ligar al calcio por los 4 sitios específicos, tras lo cual se produce un importante cambio conformacional. La interacción con actina tiene lugar a través de la troponina 1, mientras que la troponina T es capaz de interaccionar con la tropomiosina. La localización de la troponina como puente entre la actina y la tropomosina se esquematiza, mientras que la tropomosina, proteína fibrosa, recorre todo a lo largo los filamentos finos. La troponina globular se localiza en posiciones discretas a lo largo de estos filamentos. La utilización de anticuerpos frente a la troponina en el examen microscópico de los filamentos finos reveló que la proteína se dispone regularmente a lo largo de ellos con una periodicidad de unos 400. Aotsuki, esto en 1967. Esta es la misma periodicidad que se observa en los motivos repetidos a lo largo de los filamentos gruesos, es decir, la protrusión de las cabezas de miosina, y también coincide con el espacio de puentes entre cabezas y los filamentos de actina. Se puede proponer un mecanismo para la regulación de la contracción muscular. En el músculo relajado, la concentración de calcio en el sarcoplasma es muy baja, del orden de 0,1 micrómetros, y este catión se encuentra mayormente en el lumen del retículo sarcoplásmico, donde su concentración alcanza valores de 1 nanómetro. La disposición de la troponina impide el contacto entre la cabeza de la miosina y la actina, de modo que el deslizamiento de filamentos no puede producirse. Cuando el calcio se libera, su concentración aumenta hasta alcanzar valores superiores a un micrómetro, lo que permite la interacción con troponina C. Esta sufre un importante cambio conformacional que hace que el conjunto de la troponina bascule sobre la tropomiosina y haga accesible la actina en la interacción con las cabezas de la miosina. Esta interacción permite la liberación de ADP y Pi, y por tanto la continuación del ciclo de hidrólisis del ATP, que por consiguiente el deslizamiento de filamentos y acortamiento de los sarcómeros. En el momento que disminuya la concentración de calcio, la troponina revertirá la posición, con lo que impide nuevamente la interacción actina-miosina y por tanto el deslizamiento de filamentos, pero el sarcómero no quedará contraído, ya que la titina que conecta los filamentos gruesos con los discos Z es una proteína elástica que funciona como un muelle. Su papel se puede comprender a medida que el músculo se contrae. La titina se va comprimiendo y una vez que la disminución de la concentración de calcio hace que desaparezcan los puentes actina-miosina y cese la contracción de la expansión del muelle de titina, induce la expansión del sarcómero y por tanto la relajación del músculo. Con las ideas que se acaban de exponer, se ha dado respuesta a las interrogantes que se planteaban en este apartado. Pero como suele ser habitual, al descubrir las causas de un proceso biológico, ha aparecido una ulterior pregunta. ¿Cuál es la causa del aumento de concentración de calcio que dispara la contracción muscular? Los últimos de este apartado se dedican a dar una respuesta. Para comprenderla, hay que tener en cuenta que el orden de concentración del músculo esquelético se genera en el sistema nervioso central, viaja a través del sistema nervioso y llega finalmente a las sinapsis neuromusculares de las neuronas motoras. El cambio de polaridad de la membrana del axón hace que su terminal, las vesículas sinápticas, que contienen unas 10.000 moléculas de acetilcolina, cada una se fusionen con la membrana presináptica y la acetilcolina se vierta en la hendidura sináptica.
La acetilcolina, que actúa como neurotransmisor, difunde a través de la hendidura y alcanza la placa motora, situada en la membrana postsináptica de la fibra muscular. En dicha placa se encuentran los receptores del neurotransmisor que funcionan como canales de sodio y activados por el ligando. La unión de la acetilcolina al receptor provoca la entrada de iones de sodio al interior de la fibra muscular, con la siguiente despolarización de la membrana, contracción muscular. Pero, claro está, surge una nueva pregunta. ¿Cómo se consigue volver al estado de relajación tras la contracción muscular? Es evidente que para un funcionamiento controlado y eficaz del músculo, tan importante es que se produzca la contracción como que se pueda retornar a un estado de relajación. Para que revierta la contracción del músculo es necesario que el nivel de calcio vuelva a su valor inicial. Esto se consigue mediante dos mecanismos adicionales. Por una parte, en la placa motora se encuentra también la enzima acetilcolinesterasa, una esterasa que cataliza la hidrólisis de acetilcolina para dar lugar a un acetato y colina. La enzima actúa de modo constitutivo y posee una constante catalítica muy elevada, del orden de 25.000. Esto significa que cada centro activo puede llegar a hidrolizar 25.000 S a la menos 1 moléculas de acetilcolina por segundo, lo que hace que la elevación de la concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica sea fugaz. De hecho, en condiciones normales, la concentración del neurotransmisor baja en pocos milisegundos hasta un nivel que ya no es suficiente para que permanezca unido a su receptor. Como consecuencia, los canales de sodio se cierran y la membrana vuelve a polarizarse gracias a la actuación de la bomba de sodio y potasio. Nota recordatoria. La bomba de sodio-potasio, de localización ubicua, bombea continuamente sodio del interior del exterior a las células y potasio del exterior al interior con gasto de ATP. Se trata de una bomba electrogénica y ya que por cada 3 iones de sodio que extrae y produce solo 2 de potasio, su actuación es la causa del mantenimiento de un potencial en la membrana. Y los canales de calcio del retículo circoplásmico se cierran. El segundo mecanismo implicado en la restauración del nivel bajo de calcio en el sarcoplasma es la actuación de una bomba específica para ese ion, presente en las membranas del retículo sarcoplásmico. Esta bomba, con gasto de ATP, es capaz de transportar calcio contragradiente el sarcoplasma hacia el interior de las vesículas del retículo. De esta manera disminuye la concentración de iones de calcio en las fibras musculares. Se desplaza el ion de la troponina, lo que produce, como se ha comentado antes, un cambio de conformacional que impide la interacción actina-miosina y por tanto la concentración. Y a todo esto agregamos que dichos músculos representan un manjar suculento, en algunos casos a la vista y seguramente al paladar. Por último, queremos dar gracias, ya que toda esta investigación es de Luis. Sí, aunque usted no lo crea, es de Luis Franco Vera, mi tocayo, quien amablemente la publicó para nosotros poder hacer posteriormente este trabajo, por lo que le agradezco infinitamente por su tiempo y dedicación en explicarnos y dejarnos muy claro cómo funciona la fisiología de los músculos esqueléticos. Aquí dejo una foto donde salimos todos sus colaboradores. Si se preguntan por qué no salí, pues alguien tenía que tomar la foto, ¿no?